que es de lo que te quería preguntar ahora, porque no hemos hablado, ¿no? O sea, mientras se daban todos estos acontecimientos en el continente, en Inglaterra, surge el Banco de Ámsterdam, que es un banco famoso, sobre todo porque los 100%istas también lo consideran como el paradigma de lo que debería ser un banco, que supuestamente mantenía el 100% del coeficiente de caja sobre los depósitos. Bueno, tú no cuentas exactamente eso, pero explícanos en qué función desempeñaba el Banco de Ámsterdam y por qué fue tan famoso en la posteridad. Claro, otra vez, no se puede entender Yo no sabía esto hasta que escribí el libro, ¿eh? O sea, que no culpo si alguien más no lo sabe. Para entender el Banco de Ámsterdam hay que entender otra vez, un poco por eso he escrito el libro Contexto, así, claro. el contexto que hay en Ámsterdam. Y claro, el contexto que hay es una guerra con España. Una guerra cruenta, bastante dura y que además se llevó por delante el mayor centro financiero de Europa en ese momento, que era Amberes. Amberes en Bélgica era el centro financiero del mundo y a ese centro financiero se lo cargan. De hecho, Thomas Gresham fue a Amberes. Era un banquero en Amberes. Antes que hemos hablado de la ley de Gresham. Sí. Y bueno, se le hablaba maravillas de Amberes y querían copiar a Amberes. En los pobres ingleses querían copiar a los ricos flamencos. Entonces, bueno, lo que ocurre, como en toda guerra, es un desajuste monetario. Toda guerra va a conllevar poner toda la carne financiera que existe en el asador. Y esa carne financiera a veces es cargarte la moneda. Y ese cargarte la moneda había un montón de cecas tanto en la Holanda española como en la Holanda rebelde. Había un montón de cecas emitiendo florines, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con una cantidad de metal la que sea. Claro. Y en las provincias rebeldes, un gobierno centralizado diciendo, valen lo mismo. Este florín con poco metal y este florín con mucho metal valen exactamente lo mismo. Entonces, claro, se generó un jaleo bastante importante y además una queja muy fuerte contra los banqueros que siempre pagaban en la moneda débil, claro, sí. Claro, le estás, otra vez, la ley de Gresham. Estás generando la ley de Gresham. Entonces, el propio poder político te tira 20.000 florines diferentes y te dicen que valen lo mismo. Y la gente dice, no, esto no vale lo mismo. Lo cual, por cierto, también es una refutación de la MMT, porque ahí se ve que el valor de la moneda no está en la nominalidad, sino en el contenido. Claro. No solo en el contenido, pero también en el contenido. Claro. No, la gente hace la diferencia, claro, por supuesto. Entonces, hay un grito popular de la gente quejándose, diciendo, esto es un desastre, me están estafando, siempre que voy al banco me dan los peores florines posibles, lo llaman así, florines ligeros. Y pues yo no quiero, o sea, algo hay que hacer. Entonces, el gobierno de Ámsterdam, que era la ciudad ya más comercial del mundo, era el centro comercial del mundo, tenía un problema porque, claro, el centro comercial del mundo necesita un buen dinero, como lo que hemos hablado antes con Atenas y todo, ¿no? Entonces, el centro comercial del mundo necesita un buen dinero. Perdón, el resto de gobernantes de Holanda estaban, no me cuentes tu vida, yo estoy aquí bien. Y aparte, bueno, el resto la ceca de Ámsterdam era la ceca que tenía buenos florines. Era la única buena, entonces estaba siendo depredada por las otras, porque la gente se llevaba los florines malos a las otras cecas, y las otras cecas cobraban por darte un florín malo y te daban el resto de metal, te lo daban a ti. Entonces todo el mundo estaba beneficiado, pero Ámsterdam es un problema de acción colectiva, básicamente, por una mala ley. Entonces Ámsterdam se dirige, el gobierno, la alcaldía de Ámsterdam se dirige al gobierno rebelde holandés y le dice, hay este problema. Vamos a hacer un banco, querían hacer un banco en cada región para sacar la moneda mala y dejar la moneda buena. Pero le dicen que no. El gobernante dice que no y dice, bueno, pues si no lo haces tú, lo hago yo. Entonces el banco es un banco público, pero de la alcaldía, que es probablemente si tiene que pasar algo en el poder público, es el mejor lugar donde puede pasar. Entonces uno puede entender que tiene cierto éxito por eso, pero tiene éxito por más cosas, no solo por eso. Entonces, lo que hacen el gobierno de la alcaldía es decirle, obliga a los comerciantes a descontar a compensar todas las letras de cambio del lugar con mayor tráfico comercial del mundo, obliga a todos los comerciantes a descontar las letras ahí, en el Banco de Ámsterdam. Es decir, le da al Banco de Ámsterdam un monopolio de la compensación bancaria. Como los bancos privados estaban siendo vilipendiados, a nadie le importó mucho. Que la haga el banco público y ya está. Pero claro, esto obligaba a los comerciantes a abrirse una cuenta en el Banco de Ámsterdam.
Como se abrían una cuenta en el Banco de Ámsterdam, el Banco de Ámsterdam tenía un montón de ingresos que, pues, bueno, ahora vamos a ver qué hacer con los ingresos, pero tenía un montón de ingresos ahí. Y luego hay otra cosa muy concreta, que es que lo que no se le permitía hacer a los banqueros privados, que era diferenciar entre tipos de monedas, al Banco de Ámsterdam sí se le permitió. Y esto es clave para saber cómo tuvo éxito y por qué tuvo éxito. Claro, tú ibas con un florín ligero, tú ibas con un florín que tenía la mitad de plata en contenido metálico y te decían, tú tienes medio florín, no tienes un florín. Y al resto de bancos privados no le dejaban hacer eso. Entonces, claro, cuando la gente se queja de los problemas de acción colectiva, y mira cómo el Estado sí lo arregla. No sé, o sea, el Banco de Ámsterdam podría haber sido completamente redundante si no hubiera habido una ley que dijera todos los florines tienen que valer lo mismo. Un poco, que luego te preguntaré, como al Banco de Inglaterra, ¿no? Que claro, le das el monopolio sobre la sociedad por acciones y dices, no, es que los otros bancos quebraban, claro, porque... Claro, lo hiciste débil esa aposta, Claro, ¿no? En exacto. Escocia no quebraba. Bueno, y cuando quebraba uno y no había una crisis generalizada. Pero bueno, ya por intentar terminar el Banco de Ámsterdam, claro, se le dio el monopolio de las letras de cambio, se le permitió decir que florines eran buenos y que florines eran malos, y luego pasó algo interesantísimo en el Banco de Ámsterdam, es que los depósitos en el Banco de Ámsterdam llegaron a tener un agio, valían más que los florines. Entonces la gente dice, esto es una constatación de que el dinero del Estado vale más que el dinero del sector privado, pero es una cosa un poco rara porque era una promesa entregar el dinero del florín. Entonces valían más. ¿Y cómo pueden valer más? Claro, si tienes en cuenta otra vez que es el centro financiero del mundo y que la única manera de hacer pagos internacionales es de esa forma, y además otra cosa también apasionante, que en el Banco de Ámsterdam funcionaba igual que los bancos centrales actuales, que es, no todo el mundo puede tener cuenta ahí. Solamente la gente que tenía que hacer transferencias internacionales, es decir, que tenía que llevar letras de cambio por comercio internacional, podía tener cuenta ahí. Entonces se generó un mercado secundario de fondos del Banco de Ámsterdam, en el que los comerciantes privados les daban acceso a las cuentas del Banco de Ámsterdam a la población general. Una cosa, igual, otra vez apasionante. Claro, ¿por qué funcionó bien todo el banco? Porque le dieron la capacidad de diferenciar entre buena y mala moneda que no tenían el resto de bancos, y porque le dieron un monopolio, pero un monopolio de letras de cambio del lugar más próspero y más comercial del mundo en ese momento. Entonces, bueno, así funcionó yo también, ¿eh? Y décadas después de este Banco de Ámsterdam se crea el que probablemente sea el banco central más influyente en la historia, que es el Banco de Inglaterra. ¿En qué circunstancias se crea y qué privilegios tiene este Banco Central? Porque son distintos de los de Ámsterdam. Bueno, pues hay una petición popular, como te he contado antes, en Inglaterra, ¿no? que había una petición popular porque había una recesión, o sea, una crisis bancaria que había habido... pues, provocada por el Estado. Provocada por el propio Estado, que habían pagado pues, y los tally sticks, y al impagar los tally sticks habían impagado los bancos, entonces había una petición popular por generar el banco. Había una guerra contra Luis XIV, un rey expansionista en Europa. Entonces, pues una de las coaliciones que se hacen contra el rey, pues uno de los países que la lidera es Inglaterra, y en todo ese jaleo, pues había un Estado muy falto de fondos y pues unos inversores privados dispuestos a dárselos. Y como ya se había visto que el mercado de emitir billetes era un mercado interesante, era pues una forma de financiarte barata, la gente demandaba estos billetes. Porque ese mercado de emitir billetes, que no lo hemos explicitado, era el mercado de los recibos de los joyeros. Era el mercado de los recibos de los joyeros. Empiezan a hacer, sí, eso no lo hemos explicado, pero los joyeros empiezan a hacer los recibos más fáciles de transmitir. Básicamente los hacen al portador en vez de nominativos, para que no tengas que endosarlos. Entonces, esos billetes pues les dan una fuente de financiación importante a los banqueros joyeros. Y pues se ve que es un negocio pues, que funciona bien siempre y cuando no inviertas en deuda pública, pero es un negocio que funciona. Entonces, pues un grupo de inversores pues plantea hacer un banco no público, claro, pero un banco en el que tengamos relaciones con el Estado muy concretas. Y es, yo te voy a dar un préstamo, que inicialmente, luego se extendió mucho, claro, pero inicialmente era 1,2 millones de libras, y te voy a cobrar un tipo de interés barato. Claro, no era tan barato el tipo de interés, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, no sé, la monarquía hispánica se financiaba a veces al 33, 40, hasta 50%, porque, claro, el peligro de impagar era muy, muy alto, pues le dieron un tipo de interés, me parece que era el 9, no sé, no me acuerdo si era el 9. Es un tipo de interés que podemos considerar un tipo de interés blando. Entonces el monarca dijo,
bueno, me financias así barato y yo te doy un privilegio. ¿Cuál va a ser el privilegio? El privilegio, estuvieron negociando durante un tiempo el privilegio consistía en monopolio de la emisión de billetes, nada más para poder emitir billetes. Luego, un tiempo adelante, el monopolio no va a ser solamente en toda Inglaterra, sino que se lo van a restringir a un área de 55 millas, si no estoy mal. 80 me parece. 80 millas con respecto a Londres. Pero en principio es monopolio para ti. Y voy a impedir que otros puedan hacer banca por acciones. Es decir, otros bancos van a poder existir, pero claro, tenemos que pensar que en ese momento la banca, o sea, tú te puedes ir a la cárcel por deudas. Entonces, si un banco quiebra o va mal, el dueño del banco se puede ir a la cárcel. Por lo tanto, tiene sentido hacer una sociedad por acciones que no eran tan comunes en el momento. De hecho, hay un jaleo por las quiebras que hay con la burbuja de los bares del sur y todo, pero bueno, y una limitación de cuántas sociedades por acciones se pueden hacer, pero bueno, se le dice solamente tú vas a poder tener sociedades por acciones hasta 6 participantes. Con más de 6. Con más de 6 solamente tú vas a poder tenerlo. Y entonces el resto de bancos van a ser o a título personal, que se pueden ir a la cárcel por deudas, o hasta 6 accionistas. Hasta 6 accionistas. Es decir, te estoy limitando mucho la competencia. Tú vas a ser el gran banco vas a ser tú.